algún náufrago perdido y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náufragos pereciendo, los podréis así salvar. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aun a la edad provecta, débil y sin salud, aun a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y
dice en tu canción, mi culpa Él quitó. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una que yo pude encontrar. Tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Buenas noches, mis amados hermanos, que la paz de Dios y el amor de Cristo more en cada corazón. Damos gracias a nuestro Dios por la vida y por la salud, porque hasta el momento no nos deja de su mano. Le saluda a su hermano y amigo en Cristo, Manuel Díaz, desde la ciudad de Francisco y Madero, Coahuila. Cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, vamos a saludar a nuestros hermanos que ya están conectados. Compartan el mensaje de la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Saludamos a nuestra amada hermana Beatriz Adriana Luna, con un corazonzote grande que pone ahí. Está etiquetando a varios hermanos, nuestra hermana Beatriz. Dice, buenas noches, hermano Manuel, saludos. Dice nuestra hermana Beatriz, Dios la guarde y Dios la bendiga. También saludamos, ya está aquí conectada con nosotros, nuestra hermana María Isabel. Ana Isabel. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga a su amada familia y a usted. Gracias, mi amada hermana, Dios la guarde y Dios la bendiga. Nuestra hermana está etiquetando ahí, hermanos en Cristo. Dice Tata Padrón. Bendiciones, hermanos, desde Cuba. Saludos. Tata Padrón desde México. Saludos para Cuba y todos los hermanos en sintonía que están en la iglesia de Cristo allá en aquel país. Para usted y su familia, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Vamos a poner un cántico más y así se estarán conectando más hermanos y hermanas en Cristo. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchar su llanto de dolor. Saludamos a nuestro amado hermano Mario Pizaña Monreal, dice, lo está viendo, Dios lo guarde y Dios lo bendiga, mi amado hermano Mario. También saludamos a nuestro amado hermano Boni Beltrán, dice, buenas noches, mi amado hermano, fue un placer haberlo conocido y saludarlo, pido oraciones ya que vamos en camino y por mi esposa que esta mañana falleció su mamá. Vamos a orar, mis amados hermanos, de consuelo a la familia. Es un gusto.
y conocer a hermanos en Cristo, este programa de Un Momento con Jesús. Fue un placer haberlo hecho, mis amados hermanos, porque así nos conocimos, partes de los que participamos en este programa de Un Momento con Jesús. Seguir predicando es lo más importante, mis amados hermanos, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice nuestro hermano Pisaño Monreal: bendiciones, mis hermanos, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos, mi amado hermano. También saludamos a nuestro amado hermano Emanuel Barrón. Dice: hola, hermano Manuel. Dios lo guarde y Dios lo bendiga, mi hermano Emanuel. Casi tocayos, ¿verdad? Dos letras que separan a estos dos nombres. Pero es casi lo mismo. Cuquita Castro dice: lo está viendo. Saludos a la hermana Ricarda. Saludos, mi amado hermano. Cuquita Castro dice: bendiciones, hijo. Qué bueno que regresaron con bien. Gracias, mis amados hermanos, por las oraciones que todo el equipo que iba en camino, esa caravana que iba con un propósito, mis amados hermanos, de adquirir lo más importante, que era el alimento espiritual, conocer a hermanos en Cristo, nuestro hermano Emanuel Barrón, nuestro hermano Boni Beltrán Villa, nuestro hermano Holguín. Es un gusto para un servidor haberlos visto de nuevo y conocer a nuevos hermanos como mi hermano Emanuel Barrón, que lo conocí personalmente. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo, que Dios nos siga ayudando. Vamos a orar por la familia de la esposa de nuestro hermano Boni, que esta mañana falleció su mamá. Estar adoloridos con los que se duelen, pero también estar contentos en la vida espiritual. Vamos a orar, mis amados hermanos, y así entraremos a lo que es el estudio de esta noche, para así fortalecernos en espíritu y en verdad. Es donde se debe demostrar el amor, cuando pasan tristezas, cuando pasan de estas índoles, mis amados hermanos. El perder a un ser querido es difícil. Quizá muchas de las veces el ser humano no entiende la pérdida de un padre, de una madre, de un familiar. Solamente vamos a tratar de entenderlo en la vida cristiana, porque Dios nos enseña por medio de su palabra esta pérdida. Y es necesario conocer el Evangelio, mis amados hermanos, para entender y comprender la pérdida de un familiar de nuestros hermanos en Cristo. Dice nuestra hermana Isabel: eso es lo más importante. Así es, mi amada hermana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu benevolencia. Padre Celestial, estamos agradecidos y contentos porque estamos en nuestro hogar, ya que tuvimos una semana de ajetreo, una semana de trabajo espiritual con mis amados hermanos en el campamento que tuvimos en aquel lugar de Matamoros, Tamaulipas, con el propósito, mi Señor, de que tú reúnes corazones para poder compartir tu evangelio, conocernos como cristianos, poniéndote en tus manos a nuestros hermanos en Cristo, predicadores que hicieron lo posible, muchos de ellos, para ir a ese lugar con el propósito de conocernos, de convivir, mi Señor, y de seguir adelante. Quita el pecado, el error que esté en nosotros, poniéndote en tus manos, mi Señor, a la familia de la esposa de nuestro hermano Boni, que esta mañana, mi Señor, perdió a su madre, ya partió con el Señor. Mi Señor, que su corazón de nuestra hermana usted la consuele, la ayude, y que tenga siempre el apoyo de nuestro hermano Boni, ya que es cabeza principal de ese hogar, mi Señor, que apoye a nuestra hermana con sus hijos, sus nietos, y que usted les dé la fortaleza divina, y así, mi Señor, le dé fortaleza a su pueblo. Está triste mi hermana y adolorida por la pérdida de su madre, pero sabemos que cuando parte de este mundo están en un mejor lugar, porque ese es el propósito suyo, mi Señor, de que su pueblo se reúna para cantar, alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Cuando parte un miembro de este mundo, y partió, mi Señor, obedeciéndole, luchando por esa salvación, tiene un lugar seguro, mi Señor. Se nos salen nuestras lágrimas físicas, mi Señor, pero allá vamos a tener alegría y contentación. Lo demuestra, mi Señor, el libro de Apocalipsis 21. Nos relata, nos da esa evidencia, mi Señor, de que la nueva Jerusalén vamos a estar mejor cuando partamos, mi Señor, si es su voluntad algún día alcanzar la vida eterna. Pero en cada uno de nosotros luchar, perseverar y entender y comprender su palabra. Bendiga a todos los que están enfermos, delicados de salud, poniéndole en sus manos a nuestro hermano Roger Venegas, que está padeciendo cáncer, nuestro hermano Carlos Hidrogo, Lino Ballina, se lo ponemos en sus manos. Y así a cada uno de mis hermanos que están delicados, que tienen esa enfermedad física que muchas de las veces decimos: Padre, no podemos con nuestra enfermedad. También le ponemos en sus manos a mi esposa, que está un poquito delicada de salud en esta tarde, mi Señor, está dolorida de su cuerpo físico, quizá por el viaje. Pero es más importante, mi Señor,
la alegría del corazón espiritual, seguir en usted, mi Señor, toda la familia cristiana que se pudo conocer en esas conferencias, mi Señor, y que se sigan haciendo más, reconociendo su palabra, su amor y su misericordia. Le pedimos todo esto junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Fortaleza, mi amado hermano Boni Beltrán, y que Dios le dé consuelo a mi hermana para que siga adelante en el camino del Señor. Nosotros, los que quedamos vivos, debemos de seguir adelante, luchando, perseverando en el camino cristiano. El tema de esta noche lo he titulado Un cristiano íntegro. Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, la palabra de integridad que nos enseña, que nos da la fortaleza divina para poder seguir adelante. A pesar de nuestra tristeza física, de nuestro dolor en nuestro corazón por esto que está pasando en el pueblo de Dios. Es necesario muchas de las veces que pase para que el pueblo de Dios esté firme. Ella ya ganó esa corona de la vida si perseveró hasta el fin, si obedeció. Ella ya está en un lugar mejor. Y a nosotros, los que quedamos vivos, los que estamos esforzándonos, luchando y perseverando en el camino cristiano, que no se nos olvide, mis amados hermanos, que la integridad de un cristiano nos lleva a esa gloria, nos lleva a la patria celestial. Un cristiano no debe estar todo el tiempo triste porque pierde a un ser querido. Es de valentía, es de integridad, porque se regocijó en el Señor, estuvo siempre hasta el final de su vida. Y así cada uno de nosotros vamos a partir de este mundo, pero siempre que sea con la obediencia a Dios, siempre guiando a la familia. Si oyeres la voz de Dios, tú y tu casa, sirviendo a Dios, van a llegar a la salvación. Pero si un integrante de la familia desobedece a Dios, lamentablemente, mis amados hermanos, se van a condenar. Entonces, el cristiano íntegro siempre se conserva en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es integridad para la persona? Cuando obedece a Dios se deriva del latín integritas, que significa calidad, entero, llegando a la perfección en Cristo Jesús. Dice, dar todo de sí para el servicio de la adoración a Dios. La integridad del cristiano es una persona que siempre está a la vanguardia, siempre tiene los ojos espirituales bien abiertos. Es decir, que una persona cristiana íntegra siempre da una motivación de aliento, siempre da el consejo de Dios para que la humanidad pecaminosa, perversa, pueda llegar a la salvación y así caminar con Cristo Jesús. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. Ahí va a estar basado el mensaje de la palabra de nuestro Dios de esta noche. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de nuestro Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El ladrón de este siglo, el ladrón espiritual, le puede robar la comunión íntegra que usted y yo debemos de tener en Cristo Jesús. El ladrón mina y hurta en esta tierra, y hurta más las cosas que nos hacen falta. Pero que no le hurte su corazón, que no le hurte su alma, que no le quite esa comunión con Cristo Jesús. Dice nuestro hermano Alberto Betancourt, saludos cordiales de la Iglesia de Cristo de Altamira, Tamaulipas. Saludos, hermano Alberto, Dios lo guarde y Dios lo bendiga. También saludamos a Conchi Cervantes. Dice, buenas noches, hermano Manuel, Dios lo bendiga. Dios la bendiga, hermana Conchis. La integridad del cristiano, mis amados hermanos, es hasta el final, es luchando y perseverando. ¿Con qué propósito se hizo estas conferencias? No nomás hizo el propósito de ir a viajar, de ir a conocer lugares, no. El propósito más importante es conocer corazones cristianos que verdaderamente dan su vida por la iglesia del Señor. El tema que aprendimos cuando fuimos a las conferencias, mis amados hermanos, no hay temor a Jehová delante de sus ojos. ¿Cómo va a ser ese temor? ¿Cómo va a ser ese respeto? Fuimos a aprender más de la palabra de nuestro Dios. La integridad que nos ayuda a conocer, a entender y a comprender. ¿Por qué muchas personas no quieren la corrección de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no quieren la integridad del Señor? ¿Se apartan del camino? ¿Por qué ese talento que Dios les dio lo usan para la vanidad de su mente? El talento de predicar, de cantar, de glorificar el nombre de nuestro Dios nos enseña, mis amados hermanos,
La lucha y la perseverancia nos enseña a comprender. Si usted tuvo este folletito, consérvelo. No hay temor delante de sus ojos. Es lo que aprendimos, lo que fuimos a capturar en nuestro corazón y así compartirlo con aquellas personas que andan sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No hay temor delante de sus ojos, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Así es que, mis amados hermanos, la integridad de un cristiano nos enseña para poder tener ese temor, para poder tener amabilidad, para poder tener un corazón dispuesto a glorificar el nombre de nuestro Dios. Que nuestra tristeza se convierta en alegría por medio de su palabra, por medio de la capacidad, de la sagacidad que Dios da al simple, al orador, al que está siempre en temor de Dios. Es lo que aprendemos, mis amados hermanos. Conocemos la gracia de nuestro Dios por medio de su palabra, por medio de su benevolencia. Versículo 20 de Mateo 6. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestro corazón debe de estar siempre a la vanguardia, siempre a la disposición de Dios. Un cristiano íntegro lo ayuda a conducir más a una vida cristiana, lo ayuda a dar aliento al pueblo de Dios, lo ayuda a reconocer la grandeza del Creador, lo ayuda siempre a impulsar más y más a predicar el Evangelio, mis amados hermanos. Bienaventurados los que parten con el Señor, y los que estamos aquí debemos de luchar, que la integridad, que la oración del justo pueda mucha. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro en este primer día de la semana? ¿Dónde está ese corazón que Dios le ha transformado? ¿O ha escuchado el mensaje de la palabra en vanidad? ¿O ha escuchado y lo ha echado en saco roto? La palabra de nuestro Dios nos hace estar más sagaces, más capacitados en su obra. Lo importante es reconocer, lo importante es traer un alma que está sin Dios, sin Cristo y sin una vida cristiana. ¿Qué bendición tuvimos? ¿Qué regalo tuvimos de parte de nuestro Dios? Hubo esos bautismos, mis amados hermanos. Ese es el propósito. Hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Y la fiesta que tuvimos ayer en las albercas, mis amados hermanos, Dios dio esa bendición por el trabajo que usted hace en la palabra de nuestro Dios. Las oraciones que usted hace por aquella familia, por aquella persona que escucha por primera vez el Evangelio. Ahí está el resultado. O sea que su trabajo, que su integridad, que su oración en el Señor no fue en vano, porque usted se esforzó, porque usted luchó por esa alma para que llegara a los pies de Cristo, para que Satanás ya no trabajara más en su corazón. De ahora en adelante, esas personas que se bautizaron, esas personas ya entraron al reino de los cielos, ya entraron a su iglesia. Y el Señor añade a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Así como cuando usted y yo fuimos añadidos por primera vez. La integridad de su palabra nos lleva a este trabajo, mis amados hermanos. La integridad de nuestro Dios como hombres, como mujeres, valerosas del pueblo de Dios, a pesar de la prueba, a pesar de la pérdida de un ser querido, a pesar de todos los tropiezos y obstáculos que estén pasando en nuestra vida. La integridad de su palabra nos ayuda a caminar con rectitud. Por eso dice su palabra en el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí lo analizo y lo entiendo de esta manera, mis amados hermanos, que la luz que deba de estar en nuestro ser sea la luz de su palabra, para darla a conocer a aquella persona que está en tinieblas, a aquella persona que está en problemas, a aquella persona que está acongojada. La luz del cristiano, de su integridad, siempre va a resplandecer, porque nuestro Dios trabaja en el pueblo cristiano. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el ojo de malignidad? ¿Qué hace la persona que no conoce a Dios? Anda en borracheras, orgías, anda en pleitos,
golpean a mucha gente, hay pérdidas humanas, pero más la palabra de nuestro Dios nos da una vida íntegra, nos da una vida para que nosotros llevemos las buenas nuevas, para que nosotros prediquemos. Por eso este 22 de Mateo 6 nos dice, la lámpara del cuerpo debe de estar siempre iluminada, la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, que esté siempre perfeccionándose en su palabra. Como dice en Mateo 5:48, vosotros sois perfectos, vosotros deben de estar siempre en mi integridad, dice Cristo Jesús, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. La integridad del cristiano siempre va más adelante, debe de tener el pensamiento más avanzado que el mundo, para que cuando el mundo venga con sus malos deseos, cuando el mundo venga a atacarnos por las artimañas de Satanás, usted con la palabra le pueda contestar, con las palabras que Dios le da de integridad, de capacidad, de humildad. Y luego el versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es como el cáncer físico, mis amados hermanos. Si no se atiende a tiempo, le va a invadir su cuerpo y con el tiempo usted ya no va a poder hacer nada porque ya está invadido de ese cáncer físico. Así es el cáncer de pecado, así es el cáncer de tinieblas, así es el cáncer que nos va matando poco a poco en este mundo porque desobedecemos a la verdad. Pero ese cáncer se limpia, ese cáncer espiritual se va limpiando cuando usted está en amor de Dios, cuando usted está en la integridad, cuando usted está en armonía, cuando usted está luchando por el pueblo de Dios. Gracias, mi hermana Dina, por poner el capítulo y el versículo. También saludamos a nuestra hermana Janet Giordia. Mi hermano, saludos, amada hermana. Me dio gusto conocerla en esas conferencias, en ese viaje. Y que nuestro viaje sea ese viaje de peregrinación, de predicar, de luchar, donde quiera que usted esté. De bendición. Se lleve hasta los rincones, hasta los confines de todo el mundo, mis amados hermanos. Que su integridad la reconozcan dentro y fuera de la iglesia. Su corazón se divide cuando se aparta de la verdad. Su corazón deja de estar íntegro cuando no trata más el amor de Dios, cuando deja a Cristo Jesús en segundo lugar, cuando su tiempo se lo deja al materialismo, al qué dirá la gente, a mis hermanos, a mis familiares que no obedecen a la verdad y prefieren el amor del mundo que antes obedecer al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jorge Rivera, buenas noches, mi amado hermano, Dios lo bendiga, saludos, hermano Jorge. Por eso un cristiano íntegro es aquel cristiano que se esfuerza, el vivir en Cristo Jesús, el tratar de que la familia esté siempre en unión espiritual, que siempre tenga la comunión, que este primer día de la semana hayan tenido el deseo de servir al Todopoderoso, de ir a recibir bendición, de ir a capacitarse más en la iglesia, para poder evangelizar, para poder llevar la salvación al incrédulo, para llevar la salvación a nuestros familiares que todavía no quieren obedecer al mensaje. Su integridad es de importancia, mis amados hermanos. Teniendo siempre que las cosas de este mundo son corruptibles, mis amados hermanos, son inseguras, terminan, no las pueden robar, son hurtadas muchas de las veces, porque así anda el hombre vanidoso, así anda la mujer pecadora y adúltera, siempre anda pensando en la economía física. Pero si nosotros como cristianos le pedimos a Dios, dice su palabra que Él no deja que ninguno de sus hijos mendigue pan, sino que siempre estén a la vanguardia, sino que siempre estén trabajando. Donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Su corazón y el mío, ese tesoro espiritual, debe de estar en los cielos, donde Cristo Jesús cuida nuestro ser. Ese tesoro espiritual que usted y yo debemos de tener, mis amados hermanos. Por eso dice el versículo 20, haceos tesoros en los cielos, donde ahí nadie se lo puede robar. Y su tesoro es su corazón, mi amado hermano y hermana en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel creyera en Cristo Jesús
no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11 y 12 en adelante. Por eso el tesoro del corazón, la integridad, el servir a la iglesia, el ir a las conferencias, nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender, nos ayuda a ser más amorosos, nos ayuda a que nos humillemos más y más ante la presencia de Dios, mis amados hermanos. No debemos, mis amados hermanos, de servir a dos señores. No debemos de servir al mundo y de servir a Dios a la vez. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Menospreciarás a uno y estarás con el otro. No podemos estar en dos lugares a la vez, mis amados hermanos. El corazón no debe de estar en el mundo y no debe de estar con Cristo Jesús a medias. Dios pide de todo tu corazón, de toda tu integridad, para que siempre sirvas a Dios. Versículo 24 de Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis servir a Dios y al mundo, porque con el tiempo vas a dejar a uno. Si dejas el mundo para servir a Dios, vas a adquirir la corona de la vida. Pero si dejas a Dios por servir al mundo, vas a adquirir el infierno. Tú vas a elegir, mi amado hermano y hermana en Cristo. Tú vas a elegir lo que tú quieras tener en tu corazón. El afán y la ansiedad con malignidad en tu corazón te apartan del amor y de la riqueza de Cristo Jesús. El afán y la ansiedad del tener mucho, del tener un carro del año, una casa nueva, de tener mucho dinero, sin ponerlo en las manos de Dios, te va a llevar a la perdición. Pero si las cosas materiales las dejas en segundo lugar, como dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, mas buscar primeramente la iglesia del Señor, mas buscarle de todo tu corazón. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites, Dios te las va a añadir. Dios te va a poner los medios, pero no dejes su primer amor, no dejes esa integridad, porque una riqueza física no te puede dar la sanidad de tu corazón. Una cosa material no te puede dar la salvación que Cristo te da, que Dios te ofrece, que Dios te ayuda, que Dios te está cuidando desde allá, desde los cielos. La integridad de un cristiano es aquel cristiano que lucha y que se esfuerza. Dice nuestra hermana Isabel, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Se fija, mi amado hermano? Nuestra hermana ya fue bienaventurada, ya partió de este mundo. ¿Cuál era el propósito de seguir adelante? ¿Cuál era el propósito de nuestra hermana? De estar siempre luchando. No crea que la vida de este mundo ella se la pasó de cotorreo, como se dice por ahí. No crea que la vida de la hermana se la pasó nomás ahí, sino se la pasó luchando, se la pasó orando, se la pasó en humillación ante la presencia de Dios, para que quizás su hija se convirtiera si ella le predicó, o viceversa. No crea que un cristiano ferviente no tiene debilidades. No crea que un siervo o sierva de Dios no tenga problemas. Todos los tenemos, mis amados hermanos. La integridad que nos lleva a la palabra, la integridad que nos lleva al plan de Dios, es aquel cristiano y cristiana que dejan lo mejor de sí para estar en consagración con Cristo Jesús. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí yo estoy en medio de ellos. Dios siempre está en el corazón de los íntegros de corazón. Dios siempre está con los que aman su palabra, con los que obedecen, con los que llevan las buenas nuevas, con los que tratan de dar la vida por Cristo Jesús, con los que dicen, heme aquí, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. Mándame donde tú quieres que yo vaya para llevar tu palabra. Que la integridad que miren en mí sea de crecimiento,
que la integridad que yo tenga en mi corazón ponga mi granito de arena y que mi corazón te sirva de la mejor manera. Así es que, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de que el cristiano y la cristiana estén enteramente preparados para la obra de mi Dios, para la obra de su Dios, para la obra del Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac, de José el soñador, de Eunice, el Dios de Sara, el Dios de Ruth, para ese Dios que da vida, para ese Dios que da confortamiento, para ese Dios que da integridad, mis amados hermanos. La palabra de nuestro Dios hiere nuestro corazón cuando hacemos lo malo, pero también la palabra de nuestro Dios nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Y Dios te dice en esta noche, Dios te dice cada mañana, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Se me acaba mi voz, mis amados hermanos, pero aún así trato de luchar, así trato de predicar, de llevar el mensaje de... Cuando más adolorido, cuando más triste está usted, mi amado hermano y hermana en Cristo, llegue a la humillación ante Dios y Dios le va a dar ese resultado que usted necesita. Dios nos ayude siempre. Ese tesoro que debes de llevar. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, la integridad de su palabra no está en nosotros. Porque dejamos a Dios en segundo lugar y ponemos al mundo en primer lugar. Eso es lo que está en contra del Todopoderoso. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne nos alejan de la integridad de Cristo Jesús. Los deseos de la carne nos hace caer en fornicación y en adulterio si no estamos preparados, mis amados hermanos. Nos quita la integridad, el deseo de la carne, el deseo de la vanagloria, el deseo de la corrupción, de la arrogancia, de la putrefacción de nuestro corazón. Nos aleja de la ciudadanía de su pueblo, nos aleja de esa promesa que está para todos los que le aman y obedecen su palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del padre de las tinieblas, proviene de aquel que te acusa, proviene de aquel que te saca de la iglesia, que te pone tropiezo, que dice en tu corazón, que te lo pone, ¿para qué vas a la iglesia? Así como van aquellos hipócritas. Es lo que dice Satanás, mis amados hermanos. Pero Dios dice, hijo mío, yo soy tu Dios, que te saqué del mundo, que de lo necio del mundo de ahí te escogí yo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, a fin de que mi palabra se dé a conocer a todas las naciones, para avergonzar a este mundo lleno de maldad y arrogancia, de hipocresía, y decirle que yo, Dios Todopoderoso, puedo hacer muchas cosas y que da vida a los muertos, así como te la di a ti cuando andabas sin Dios, cuando andabas sin Cristo y sin esperanza. Te di un cambio nuevo, te di una vida nueva, como dice Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, son hechas nuevas. Que las cosas nuevas que hagas cada día sean de integridad, de benevolencia, de humildad y ser hijos de luz ante la presencia del Todopoderoso. Y para ser hijos de luz necesitamos ser más humildes, necesitamos despojarnos del viejo hombre para andar en la luz de los ojos de nuestro Dios,
Como dice su cántico, ya todo dejé por andar en la luz, y ahora lo que ando conforme a la voluntad de Dios. Dice su cántico, no moro en tinieblas ya más, sino que lo que mora en mi corazón es su resplandor. Lo que mora en mi ser es su palabra. Y que la luz del mundo, para que la gente que mata, que adultera, que fornica, tengan ese cambio, porque tienen la venda de maldad, tienen la venda de tinieblas en sus ojos. Y que la luz divina de Cristo Jesús le dé ese resplandor a aquella persona. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios necesitamos confesar a Cristo. Necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar y necesitamos bautizarnos para ser llamados hijos de Dios, para que Dios nos añada a la iglesia, como dice Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante hasta el 47. El apóstol Pedro pide un arrepentimiento, pero también en el 47, cuando ya llega ese arrepentimiento, cuando ya llega ese bautismo, Dios lo añade a su iglesia para que tenga esta integridad, para que tenga el corazón que Dios le agrade, para que usted esté en la iglesia, que Él pagó con su sangre preciosa, que Él dio su vida por usted, que dio su vida por mí, por todos los que le aman, que ha dado salvación a la humanidad por medio de su palabra íntegra, de su palabra pura y santa, mis amados hermanos. Dice Betty Arévalo, dice amén. Guadalupe de Dios dice así es, el verdadero cristiano son aquellos que procuran siempre agradar a Dios, cada día en cualquier lugar, para que el mundo vea a Cristo en sus hijos que le aman. Dice Guadalupe de Dios, es exactamente lo que dice su palabra. Muchos han perdido la humildad, y cuando nosotros como cristianos perdemos la humildad, podemos perder la salvación. Cuando nosotros perdemos la consagración, dejamos de ir a la iglesia, perdemos nuestra ciudadanía ya en los cielos, mis amados hermanos. Cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, nosotros nos hacemos miserables. Nosotros dejamos ese sacrificio que hizo Cristo Jesús por usted y por mí, por todos los que le aman. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Saludamos a nuestra hermana María Isabel Hernández Flores, dice, lo está viendo. Que el Evangelio de Cristo recuerde con lo que Jesús nos manda a predicar, el amor a la humanidad y el amor que tenemos en nuestro corazón. Y es lo que predicamos con amor y humildad. Así es, mis amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos, dice nuestra hermana María Isabel. Fuertes abrazos, los amo en el Señor Jesucristo. Adán Zambrano dice saludos, bendiciones, hermano Manuel, lo está viendo, dice nuestro hermano Adán Zambrano. Da gracias a nuestro Dios, nuestra hermana María, que Dios los guarde y que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Seguir orando por los hermanos que se bautizaron, pero también seguir orando por la pérdida de la mamá, de la esposa de nuestro hermano Boni. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un último cántico y después la última oración. Acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Y heme aquí responderé, Señor. Sí, Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga hiciste bien. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré.
Heme aquí o envíame, Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y así quedaremos despedidos de este estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por los corazones, mi Señor, que se esforzaron, que pusieron de su economía para ir a esas conferencias, a ese viaje. Sígueles dando trabajo tanto físico como espiritual y que estén preparados para otro viaje, mi Señor, donde quiera que tú nos mandes, porque ya no pertenecemos al mundo, ya no somos del mundo. Debemos de obedecer a tu palabra, de ser más dadivosos, más amorosos. Muchas de las veces, mi Señor, nuestra tacañez nos lleva, mi Señor, a la putrefacción de la vida. Nuestra tacañez, mi Señor, nos lleva a no obedecer, a no hacer tu trabajo. Toca más, mi Señor, el corazón. Ayúdanos más a amarnos, seguir adelante, mi Señor. Danos las palabras que necesitamos para predicar, para evangelizar, que este trabajo se ha dejado de hacer en muchas congregaciones porque están vacías, y que haya predicadores, mi Señor, porque también está falto de predicadores, y muchos, mi Señor, no predican por amor a tu palabra. Muchos predican por economía, por tener una vida social, por tener un estatus mejor, mi Señor, y tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Los predicadores, muchos de ellos son misógenos, mi Señor. Que nosotros, los de tu pueblo, estemos siempre en la integridad de tu palabra. Que proveamos, mi Señor, para tu iglesia, porque tú darás lo necesario. Tú, aquella persona, mi Señor, le conoces el corazón, y todo aquel avaricioso, todo aquel mentiroso, no va a heredar el reino de los cielos. Como dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los que se hacen ricos dentro y fuera de la iglesia, mi Señor, por avaricia, tendrán una condenación en el lago del infierno. Pero los predicadores, amadores de tu palabra, que luchan primero por tu amor, mi Señor, tú les sustentas. Tú conoces, mi Señor, los pájaros, las águilas, las aves de los cielos que no trabajan, no hilan, no cosechan en graneros, y tú las alimentas, mi Señor, por tu poder y por tu riqueza. Contimás a nosotros, mi Señor, contimás a un predicador que verdaderamente ama tu palabra, y que las iglesias, mi Señor, donde esté falto uno, usted mándelo, Padre Celestial. Hay mucho trabajo por hacer, mi Señor. Le pedimos, le rogamos que nos ayude. Le ponemos en sus manos a nuestros hermanos que están enfermos, que están delicados de salud, que están desahuciados, que están pasando cáncer. Por nuestra hermana que tuvo la pérdida de su madre, que usted le dé la fortaleza, que sus hijos, hijas, nietas, su esposo, sus sobrinos, si son verdaderamente cristianos, que le den el consuelo que necesita. Y que su pueblo, mi Señor, ore por nuestra hermana para que se restablezca. Sabemos que el perder lo más hermoso para nuestra vida física, que es nuestra madre, nuestro padre, mi Señor, si los perdemos, es muy doloroso, y muchas de las veces no alcanzamos a comprender, pero lo vamos a entender por medio de su palabra. Así como usted dio a su Hijo, mi Señor, en aquella muerte para salvar a la humanidad, y que su Hijo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También, mi Señor, usted demuestra ese amor como Padre, también demuestra ese amor por medio de su Hijo, para que nosotros tengamos una salvación tan grande. Y todo esto se lo pedimos, mi Señor, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito precioso de su Hijo amado Cristo Jesús, se lo rogamos. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y nos vemos en otra próxima transmisión. Hasta luego, mis amados hermanos.